La vida a menudo presenta circunstancias imprevistas. Tengo una historia que no he compartido con muchos, ya que es compleja. ¿Alguna vez has sentido que estás cruzando una delgada línea entre lo correcto y lo incorrecto, no por deseo, sino por las circunstancias de la vida? Ese fue mi sentimiento en un día en particular, como si el universo tuviera un sentido del humor retorcido y yo fuera su objeto de diversión. Todo comenzó en una tarde de sábado, sin nada extraordinario. Estaba ocupada con algunas tareas del hogar durante un tranquilo fin de semana, acompañada solo por el suave zumbido de la secadora. Mientras revisaba mi armario para decidir qué donar, encontré una vieja minifalda. Aunque ya no uso esas prendas y creía haber superado esa etapa, al sostener la falda los recuerdos afloraron. Era un vestigio de mi juventud, un tiempo en el que la confianza era innata y la vida giraba en torno al disfrute y la libertad. Por impulso decidí probármela y me la puse. No tenía muchas expectativas, pero al mirarme en el espejo no pude evitar reírme de cómo la prenda se ajustaba a mí más de lo que recordaba, acentuando tanto las áreas indeseables como las deseables. Estaba solo experimentando para ver si me quedaba cuando escuché un golpe en la puerta. ¿Quién podría ser? Murmuré para mí misma. Mi cabello estaba desordenado y no estaba vestida para impresionar a nadie, ni esperaba la llegada de alguien. Al abrir la puerta, allí estaba mi sobrino Martín. Ya no era un niño. A sus 20 años se había convertido en un joven robusto, con hombros anchos y un aire de confianza. Era el tipo de persona que podía entrar a una habitación y captar la atención de todos. Tenía una bolsa de herramientas y mostraba la sonrisa casual que siempre llevaba. Tía, me llamaste sobre el grifo que gotea, dijo. Recordé que había olvidado pedirle que viniera a reparar el lavabo del baño de invitados. Aunque me sentía un poco avergonzada por mi atuendo, decidí no mencionarlo y reí suavemente. Claro, por favor, entra. El baño está al final del pasillo. Pasó junto a mí y noté que dudó un momento. Su mirada se desvió hacia mí antes de apartarse rápidamente. Quizás solo era mi imaginación, pero había una atmósfera inusual. Martín comenzó a trabajar en el grifo mientras yo regresaba a mi armario, pero sentía una extraña tensión en el aire, ni negativa ni anticipada. ¿Conoces esa sensación cuando la mirada de alguien se detiene demasiado tiempo, a pesar de sus intentos de ser sutil? Al principio lo descarté como una simple sobreinterpretación, considerando que era mi sobrino. Sin embargo, cuando pasé por el baño para ir a la cocina, Martín de repente exclamó: Tía, ¿puedes venir aquí un momento? Creo que necesito ayuda. Los eventos que siguieron aumentaron mi confusión. Al entrar al baño, encontré a Martín agachado, con las mangas arremangadas, mostrando sus robustos brazos bronceados. Sostenía una llave inglesa en una mano y me señalaba el grifo con la otra. Creo que la tubería está atascada, dijo mirándome. ¿Puedes sostener esto mientras intento aflojarlo? Asentí y me incliné para agarrar el grifo. El baño era pequeño y antes de darme cuenta estábamos casi hombro con hombro. Intenté ignorar la cercanía, pero podía sentir el calor de su brazo rozando el mío mientras trabajaba. Lo miré y fue entonces cuando noté que Martín no solo estaba concentrado en la tubería, su mirada se desvió hacia mí con frecuencia, como si intentara discernir algo. Era sutil, no evidente para nadie más, pero yo lo percibía. ¿Todo está bien?, pregunté, rompiendo el silencio. Él me miró y por un momento mostró reticencia antes de sonreír con su habitual sonrisa relajada, acompañando mi risa nerviosa mientras intentaba aliviar la tensión. Bueno, tú eres el experto, ¿verdad?, dije. No había presión, pero no podía pasar por alto la forma en que su mirada se detenía un momento demasiado largo. Después de unos minutos, finalmente soltó la tubería y se levantó, sacudiéndose las manos en los pantalones. Listo, debería estar como nuevo, dijo. Gracias, respondí, tratando de parecer despreocupada. Eres una salvadora, dijo, apoyándose en el mostrador y mirándome con una expresión enigmática. Sabes, tía, no creo que te haya visto nunca con un atuendo así. Me quedé momentáneamente paralizada, sintiendo que mis mejillas se sonrojaban. Oh, esto. Respondí con una risa incómoda, tirando del dobladillo de la minifalda. Es solo algo que encontré en el fondo de mi armario, cosas que tenía para donar. Martín permaneció en silencio, continuando mirándome, sus ojos traicionando una emoción que no podía descifrar.
Luego sonrió, pero esta vez se sintió diferente, casi como si entendiera. Te queda bien, dijo, con un tono más suave de lo habitual. Me quedé sin palabras y balbuceé un gracias, sintiéndome cohibida. Rápidamente me di la vuelta para ir al baño, esperando poner algo de distancia entre nosotros, pero al salir Martín me siguió de cerca. Tía, dijo, deteniéndome en el pasillo. Me giré para mirarlo, con el corazón latiendo con fuerza. Sí, respondí, mientras él dudaba, como si buscara las palabras adecuadas. ¿Alguna vez sientes que algo sucede por una razón? ¿A qué te refieres? Pregunté, genuinamente confundida. Abrió la boca para decir algo, pero luego sacudió la cabeza, riéndose de sí mismo. Olvídalo, no importa. Pero no podía olvidar la forma en que me miraba. El tono de su voz permaneció en mi mente mucho después de que se fue. Esa noche estaba acurrucada en el sofá, cambiando de canal sin pensar, tratando de sacudirme la incomodidad de antes. Me repetía que no era nada, que estaba sobrepensando todo. Después de todo, Martín era familia. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentirme normal de nuevo, mi teléfono vibró en la mesa de café. Me incliné para recogerlo y allí estaba un mensaje de Martín. Hola tía, ¿puedo preguntarte algo? Miré la pantalla debatiéndome sobre si responder, ya que el momento me parecía extraño. ¿Por qué me estaba escribiendo ahora? Después de un rato respondí, claro, ¿qué tienes en mente? Su respuesta llegó casi de inmediato. Sigo reflexionando sobre hoy y sobre ti. Me sorprendió y sentí un pequeño cosquilleo en el estómago. ¿Qué intentaba decir? Mis dedos se detuvieron sobre el teclado mientras pensaba en mi respuesta. Finalmente opté por una respuesta neutral. Solo estaba probándome algunas prendas viejas. Recibió mi mensaje al instante y vi el pequeño indicador de escritura aparecer, aunque le tomó un momento responder. Cuando su mensaje finalmente llegó, me sorprendió. Pareces muy bien. Soy sincero en mi afirmación. Miré la pantalla, incrédula, con el pulso acelerado. ¿Era realmente un comentario inocente o había algo más profundo? No sabía cómo sentirme, mucho menos cómo responder. Después de lo que pareció una eternidad, le respondí, gracias, Martín, aprecio tu cumplido. Deseaba que eso cerrara el tema, aunque instintivamente sabía que no sería así. Él escribió de nuevo, no estoy seguro de si debo expresar esto, pero sentí algo hoy. ¿Tú también? Mi respiración se sintió restringida en mi garganta. Estaba adentrándome en un terreno peligroso y no sabía cómo manejarlo. Martín no era solo un conocido, era mi sobrino. Cualquier emoción que pensara que estaba sintiendo era errónea. Sin embargo, en lugar de rechazarlo de inmediato, me encontré dudando, quizás por curiosidad o por no querer causarle angustia. Por lo tanto, no respondí de inmediato y la burbuja de escritura volvió a aparecer. Retiré mi declaración anterior para evitar incomodidades, exhalando temblorosamente, sintiéndome aliviada y desconcertada al mismo tiempo. Me repetí que todo era un malentendido, creyendo que él seguiría adelante y que la normalidad se restablecería. Al dejar mi teléfono, sentí que esto era solo el comienzo de los acontecimientos. A la mañana siguiente, mientras comenzaba mi día con una taza de café, aún desarreglada, escuché un golpe en la puerta que hizo que mi corazón se acelerara. No esperaba visitas. Al abrir la puerta, encontré a Martín de pie, con las manos en los bolsillos. Se veía tan despreocupado como siempre, pero había un cambio notable en su estado de ánimo. Su habitual sonrisa despreocupada había desaparecido, reemplazada por una expresión seria que no reconocía. Hola Martín, dije, intentando ocultar mi sorpresa. ¿Qué haces aquí tan temprano? Entró sin esperar invitación. Estaba por aquí y pensé en visitarte. Era una razón poco convincente, ya que Martín no vivía cerca, pero decidí no confrontarlo. En lugar de eso, cerré la puerta y lo seguí hasta la sala. Se sentó en el sofá, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas. El aire estaba cargado de una tensión no expresada. ¿Está todo bien?, pregunté mientras tomaba asiento. Él me miró, sus ojos indagando en los míos. Respecto a anoche, no quise causarte incomodidad. Exhalé un ligero suspiro de alivio, contenta de que él reconociera el asunto. Está bien, Martín, olvidemos el tema por completo. Sin embargo, él sacudió la cabeza, afirmando que no podía simplemente olvidar lo que había dicho.
quiero decir lo que dije. Me quedé inmóvil sin saber cómo responder. Esto no era como deberían comunicarse los miembros de la familia. Martín y yo comenzamos con cautela. Creo que te equivocas. Tus emociones son ilusorias. Es solo la realidad, intervino él, con un tono resuelto pero no confrontativo. Reconozco que es erróneo y he estado intentando resistirlo. Intenté desestimarlo, pero mis pensamientos seguían consumiéndome. Mi pulso se aceleró y experimenté una mezcla de asombro, confusión y un toque de vergüenza. ¿Cómo llegamos a este punto, Martín? Imploré, con la voz temblando. Debes detenerte, eres mi sobrino y esto es inapropiado. Él asintió lentamente, con la mirada baja. Entiendo, sé que está mal, pero me sentí obligado a expresar mis emociones, ya que reprimirlas me estaba atormentando. Por un momento, la habitación quedó envuelta en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj en la pared. Me quedé sin palabras, sin saber cómo solucionar esta situación o si era siquiera posible. Finalmente me levanté, sintiendo la necesidad de crear distancia entre nosotros. Martín, creo que deberías irte. Ambos necesitamos tiempo para reflexionar sobre esto. Él me miró, su rostro una mezcla de remordimiento y anhelo. Está bien, susurró suavemente, pero esta no será la última conversación que tengamos sobre este tema. Se fue sin decir nada más, y cuando la puerta se cerró tras él, sentí una oleada de alivio acompañada de una ansiedad persistente. A medida que el sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre la sala, noté el borde de un sobre asomando por debajo de la puerta. Mi pecho se contrajo al acercarme, consciente de su contenido antes de recogerlo. Abrí el papel con manos temblorosas, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. La escritura era claramente de Martín, ordenada y metódica, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente elegida. El mensaje decía: «Tía, sé que pediste que me fuera y respeto eso, pero no puedo fingir que estos sentimientos no existen. No estoy pidiendo nada, solo necesito que entiendas que si deseas que me distancie, lo haré sin dudar. Por el contrario, si hay algún sentimiento recíproco, por favor házmelo saber, ya que estaré esperando tu respuesta». Me quedé mirando las palabras, sin saber si sentir ira, halago o miedo. Una multitud de pensamientos cruzó por mi mente. ¿Es en serio? ¿Es posible que él se sienta así? Sin embargo, parte de mí dudaba en descartarlo por completo. Dobló el papel y lo escondí en un cajón, fuera de la vista, pero no de la mente. Me convencí de que no reaccionaría y que ignorarlo era la mejor opción, pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró de nuevo. Era Martín. Entiendo que dije que no te molestaría, pero quiero confirmar si recibiste mi mensaje. Miré el mensaje contemplando una respuesta. Finalmente respondí: sí, lo recibí, pero Martín, esto debe detenerse. Su respuesta fue casi instantánea. Es perjudicial para ambos. Dejaré de hacerlo si así lo deseas. Por favor, házmelo saber sinceramente. Si sientes algo por mí, aunque sea un poco. Mis dedos se posaron sobre el teclado. Admitir algo solo complicaría la situación, y negarlo se sentía deshonesto. Así que respondí: Martín, eres mi sobrino, eso es todo lo que puedo decir. No era la respuesta que él quería, pero era la única que podía ofrecer. A la mañana siguiente, llegué al trabajo ansiosa por distraerme de los recientes acontecimientos. Mi trabajo era mi refugio, un lugar donde podía concentrarme en tareas y dejar atrás los problemas personales. Sin embargo, mientras estaba sentada en mi escritorio revisando correos, sentí una inquietante sensación, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia arriba y me quedé paralizada. Martín estaba justo fuera de la ventana de la oficina, con las manos metidas en los bolsillos, luciendo tanto conflictuado como decidido. «¿Qué está haciendo?», murmuré para mí, sintiendo que mi pecho se contraía. Rápidamente me excusé y salí antes de que pudiera entrar y empeorar la situación. «Martín, ¿qué haces aquí?», pregunté, intentando mantener un tono sereno. «Necesitaba verte», dijo con un tono tranquilo pero sincero. «No respondiste a mi pregunta anoche». «Martín, ya te he dicho que esta situación es poco saludable. No podemos continuar con este diálogo». «Sin embargo, no lo refutaste», observó, acercándose más. «No mencionaste que no sentías nada». Me eché hacia atrás,
con las manos aferradas a la correa de mi bolso. Esto no se trata de emociones, Martín, se trata de moralidad. Lo que percibes no es correcto. Él se pasó la mano por el cabello, frustrado. Reconozco que está mal. Me lo he recordado innumerables veces, pero no puedo controlar mis sentimientos. Sus palabras quedaron en el aire, densas y perturbadoras. No sabía cómo responder, así que comencé a alejarme. Tía, espera, me llamó. Me agarró suavemente el brazo, lo que me hizo detenerme. Miré su mano antes de encontrar su mirada. Había una vulnerabilidad cruda en su rostro que hacía difícil simplemente marcharme. No estoy tratando de arruinar tu vida ni complicarte las cosas, dijo. Quiero aclarar la posibilidad. Si no existe, me retiraré. Su declaración de que nunca más tendrías que verme me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La idea de que cortara toda conexión hizo que mi corazón latiera con fuerza. Pero sabía que perpetuar esta situación solo resultaría en más dolor para ambos. Martín, eres familia. Eso es todo lo que puede ser, afirmé, con la voz temblando. Él asintió lentamente, con la mirada baja. Está bien, comprendo, no interferiré. Mientras se alejaba sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza, creyendo que esto marcaba el final y que finalmente podríamos avanzar. Sin embargo, más tarde esa noche recibí una llamada que alteró todo. Martín había estado involucrado en un accidente. Al llegar al hospital, sus palabras lo cambiaron todo. La llamada había llegado tarde en la noche, cuando me estaba preparando para dormir. Mi teléfono vibró persistentemente en la mesa de café. Al ver el nombre de Martín iluminarse en la pantalla, mi estómago se hundió, pero no era Martín quien estaba al otro lado de la línea. Era una voz femenina que decía: tu sobrino ha tenido un accidente, ha solicitado tu presencia. El pánico se apoderó de mí y sin hacer más preguntas tomé mis llaves y salí corriendo. Al llegar al hospital, mi corazón latía con fuerza. Entré en la sala de emergencias a través de las puertas automáticas, buscando en la habitación hasta que lo vi. Martín estaba acostado en una cama, con una pequeña herida en la frente y el brazo en un cabestrillo. Me miró al acercarme, su rostro pálido, pero sus ojos mantenían su intensidad habitual. ¿Qué pasó?, pregunté, con la voz llena de preocupación. Él ofreció una leve sonrisa. ¿Fue solo un pequeño accidente? Martín, dije con irritación, me causaste mucha preocupación. Él se rió suavemente, pero luego hizo una mueca, agarrándose el costado. Lo siento, no sabía a quién más contactar. Exhalé audiblemente y coloqué una silla cerca de su cama. Estoy aquí ahora. ¿Estás bien? Él asintió, su actitud suavizándose. Sí, pero hay algo que debo decirte. Martín, ahora no es el momento, respondí. Su voz se calmó a pesar de la vulnerabilidad en sus ojos. No te contacté solo por el accidente. Me di cuenta de algo. Estaba confundida, sin saber hacia dónde se dirigía. ¿Qué quieres decir? Mientras hablaba, miraba sus manos, sus dedos manipulando nerviosamente el borde de la manta del hospital. Al contemplar la posibilidad de no sobrevivir, mis pensamientos estaban llenos de mi profundo afecto por ti y de la conciencia de mis numerosos errores, así como de mi deseo de no perderte. Quería expresar esto, pero él levantó una mano para interrumpirme. Déjame hablar, imploró. Reconozco que he cruzado límites y me culpo por ello, pero esto no es un sentimiento pasajero para mí. Tengo un afecto más profundo por ti que por cualquier otra persona, y aunque veo lo inapropiado, no puedo resistirlo. Sus palabras quedaron en el aire, pesadas y sin pulir. Me quedé sin palabras. Una parte de mí quería consolarlo, asegurándole que todo estaría bien, pero otra parte sabía que esto no era algo que pudiera solucionarse con simples palabras amables. Antes de que pudiera articular mis pensamientos, una enfermera entró en la habitación, disipando la tensión. Las horas de visita han terminado, dijo con una sonrisa cortés pero firme. Me levanté, sintiéndome aliviada y abrumada. Descansa, Martín. Hablaremos de esto más tarde. Él asintió, manteniendo el contacto visual mientras salía. Al conducir a casa, repetía sus declaraciones en mi mente. Creía haber tomado la decisión correcta al irme, pero al regresar me encontré con una presencia inquietante en casa que me llevó a reevaluar todo. Al acercarme, la casa exudaba un silencio inquietante. Al entrar, me quité los zapatos y noté un pequeño paquete desconocido sobre la mesa de la cocina.
con mi nombre escrito en la letra de Martín. Dudé antes de abrirlo, mis manos temblando ligeramente. Dentro encontré una carta y un pequeño álbum de fotos. La carta comenzaba: Tía, sé que pediste que dejara de comunicarme contigo, pero debo aclarar todo, incluso si esta es nuestra última conversación. Por favor, lee esto y luego revisa el álbum, si lo deseas. Si quieres que me aleje de tu vida, respetaré tus deseos. Desplegué la carta, mis ojos escaneando el texto. Desde que regresé aquí, he sentido un cambio en nuestra dinámica. Al principio no podía comprenderlo, lo veía como solo admiración o respeto, pero poco a poco se hizo evidente que trascendía esos sentimientos. Veo cómo esto puede interpretarse y he intentado resistirlo, pero no puedo transformar mis emociones. Siempre me has apoyado más que nadie. Has estado presente en mis momentos más bajos y aún muestras preocupación, lo cual no doy por sentado. Me detuve, mi pulso acelerado. La gravedad de sus palabras era casi abrumadora, pero seguí leyendo. He creado este álbum para recordarme todo lo que amo de ti, no de una manera que cruce límites, sino como una forma de procesar mis sentimientos. Encontrarás fotos de nosotros en reuniones familiares, momentos en los que reías o simplemente eras tú misma. Comparto esto contigo porque no quiero guardar secretos más. Respetaré cualquier decisión que tomes, pero no podía dejar esto sin decir. Dejé la carta a un lado y abrí el álbum. Las fotos eran familiares, barbacoas, cenas navideñas e instantáneas aleatorias que ni siquiera recordaba que se habían tomado. Cada una venía acompañada de una pequeña nota en la letra de Martín, señalando detalles que apreciaba, cómo de feliz me veía, lo amable que era con los demás y cuánto admiraba mi fortaleza. Las lágrimas se me agolparon en los ojos. Era abrumadoramente conmovedor y profundamente inquietante. Cerré el álbum y me quedé allí durante mucho tiempo tratando de procesar todo. Martín no solo estaba expresando una infatuación, estaba abriendo su corazón de una manera que era imposible ignorar. Pero, ¿qué podía hacer? No quería desalentarlo, no solo porque era moralmente cuestionable, sino también porque pondría en peligro a nuestra familia. Sin embargo, excluirlo por completo me parecía cruel, considerando la evidente angustia que estaba experimentando. Antes de poder decidir mi curso de acción, mi teléfono vibró de nuevo. Martín envió un mensaje preguntando si había recibido el paquete. Quería confirmación de su recepción y mencionó que si deseaba que se fuera, solo tenía que decírselo y se iría al día siguiente. Contemplé el mensaje de Martín durante lo que pareció una eternidad, mis emociones chocando con mi racionalidad en una lucha incontrolable. Él había puesto la decisión en mis manos, una elección que podría afectar irrevocablemente nuestras vidas y nuestra familia. Respondí indicándole que viniera al día siguiente para hablar. A la mañana siguiente llegó puntualmente, mostrando tanto ansiedad como optimismo. Lo recibí en casa y nos sentamos juntos, uno frente al otro en la sala. La atmósfera estaba cargada de sentimientos no expresados. Martín, comencé. Con un tono firme pero suave he leído la carta y revisado el álbum. Reconozco el considerable esfuerzo y pensamiento que has puesto en esto, y no puedo negar su impacto emocional en mí. Sin embargo, debemos establecer ciertos límites para el bienestar de ambos. Él asintió, aunque su actitud seguía siendo cautelosa. Lo comprendo, solo necesitaba que estuvieras informada, eso es todo. Soy consciente de mis emociones, dije, inclinándome hacia adelante. Debo decirte que te quiero como a familia, y eso es lo que siento. Tus emociones hacia mí provienen de la apreciación y el agradecimiento, lo cual está bien, pero no debemos confundir esos sentimientos con algo más. Hacerlo podría ser perjudicial para ambos. Él miró sus manos, su expresión era una mezcla de alivio y melancolía. Lo comprendo, dijo suavemente. No quiero perderte, tía. Haré un esfuerzo por dejar este asunto. Extendí mi mano y la tomé, aplicando un poco de presión. No me perderás, Martín, pero necesitas tomarte un tiempo para entender lo que realmente sientes en tu corazón. Tal vez deberías hablar con alguien que pueda ayudarte a procesar estos sentimientos. Él asintió de nuevo, y por primera vez en días vi un destello de paz en sus ojos. Nos quedamos allí un rato más, hablando de cosas más ligeras, de sus planes para el futuro y de cómo quería enfocarse en su carrera y sus pasatiempos. Cuando se fue,
Sentí que un peso se había levantado, aunque las cosas no estaban completamente de vuelta a la normalidad. Martín nos dio a ambos un poco de espacio, centrándose en sí mismo y buscando ayuda para trabajar en sus emociones. Con el tiempo, nuestra relación volvió a ser algo más parecido a lo que había sido antes, solidaria, familiar y libre de confusiones. No fue fácil, pero ambos aprendimos de la experiencia. Yo aprendí la importancia de establecer límites y abordar los problemas de manera directa, mientras que Martín encontró claridad y un sentido de sí mismo que no dependía de nadie más. Mirando hacia atrás, estoy agradecida de que pudimos navegar por una situación tan difícil sin perder el vínculo que más